Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal. Hoy 27 de agosto del año 2022, en que nuestra Santa Iglesia celebra o conmemora o agradece la vida y obra de nuestra hermana Santa Marta, madre de nuestro hermano San Agustín de Hipona, la comunidad de los agustinos recoletos. Un amoroso saludo fraternal a todos. Bendecidos por el Señor. Gracias a Dios, acá en el campus de la Fundación Amaya, y cada vez más convencidos del ser vida y obra en el amor, como en nuestro legado. En Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, pues nuestro hermano Agustín y su madre Marta, de África, pero otro continente también visitado por nuestra comunidad cristiana en su momento. Tan difíciles. Ayer era con la hermanita pequeña de Arabia, con Santa Teresita de Jesús. Amén. Toda la humanidad. Y hoy que el Evangelio, retomando precisamente en la administración de los talentos, del espíritu, de la mente, del cuerpo, de todo el ser, de la vida y la obra, orando mucho, meditación y en ayuno permanente, en la vida sacramental, bautismal, en la común unión y en la ordenación. Ordenación en la vida personal, en la vida marital, en la vida sacerdotal, y ordenación de alma, mente y cuerpo, en ese sentir, pensar y actuar acorde a Jesucristo. Cristo, mente, alma y cuerpo. Ese es el legado que el Espíritu Santo en el amor nos acoge en la santificación. Amén. Orando por nuestro hermano Carlos Enrique Yepes, por nuestro hermano el Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, por todos nuestros hermanos en la Santa Iglesia Católica acusados. Ya están los comunicados en la voz pública de este señor llamado Juan Pablo. Dice que periodista es alguien que está en contra, en una sevicia de estos seres, de nuestra Santa Iglesia, y desprestigiarla. Eso ya a nivel planetario es un virus que está aconteciendo, porque quieren desarraigarnos de la Iglesia, quieren desarraigarnos de Dios, quieren desarraigarnos de la humanidad en todos sus sentimientos y emociones nobles y espirituales, en las formas de relacionamiento y en el tejido social. Por eso las madres, mujeres y maestras que han sido siempre ustedes, Dios las siga bendiciendo y encarguen a sus hijos en oración de intercesión, así como Martica logró convertir en gran medida a su hijo Agustín, luego de haber sido madre desde muy joven. Tuvo 2 hijitos y uno era traviesito, y resultó ser de los más grandes santos que tiene la Iglesia. Amén. Y precisamente en San Pablo a los Corintios, quisiera también compartir de esa lectura que hace del reconocer a la sabiduría que ayer comentábamos de los humildes, que a los que ha agrandado Dios, en ellos se enaltece, y a los que se creen o nos creemos o nos han hecho creer muy sabios, pero en realidad por ser inteligentes o por ser brillantes o destacados en algún reconocimiento público, algún estudio. Ese es el escarnio que nos da la lectura de San Pablo, porque el conocer mucho de estas cosas sirve para servir al mundo, para servir a las cosas del mundo, pero a veces no sirven mucho para servir a Dios y agradar a Dios y hacer la obra, que se necesita más humildad, más espiritualidad, más talentos desde ahí, desde esa nobleza humana. Claro que hay un balance. Decíamos también que en esa construcción que pretende nuestro Señor Dios,
también en lo que hacemos por destrucción, Él puede restablecer, restaurar, resanar y volver a articular. De hecho, pues todos somos pecadores, amén. Y claro, el conocimiento académico y intelectual también ha servido para los doctores de la iglesia. Estamos haciendo un doctorado en el cielo. Nuestro maestro es Jesucristo, Él es el asesor de tesis. Vamos entonces a compartir la palabra como testimonio de vida, pues que les comparto esa celebración. Desde 12 de junio del año pasado, 2021, venimos en ese proceso de enamoramiento, les participo, les convido a nuestras bodas celestiales con nuestro Señor Jesucristo, cada vez más enamorado. Fue una fecha de celebración de bodas acá en la tierra y aparentemente la fecha coincidía, pero ya siendo un nivel más espiritual. Me perdonan pues que les haya compartido, pero en algún momento podemos hablar de ese testimonio que lo he disfrutado mucho, lo he vivido a plenitud, armonizando espiritual, intelectual y emocionalmente todas mis vidas acá en campus, profesional, laboral, familiar, en fin, a todo lo llevo en el alma, en la mente y en el cuerpo. Amén. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, precisamente entre los versículos 26 al 31, podemos tomar en el 18, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación, como dice la Escritura. Haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discurrir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios, pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33 nos unimos en alabanza, dichoso el pueblo que el Señor escogió por heredad. Aclamen al Señor, hombres buenos, en labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa, cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amo llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad.
El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive, observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, pueden salvar. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Me permiten, en la segunda lectura del oficio de lectura precisamente que Carlos Enrique Yepes prepara para hoy en Amén Comunicaciones, quisiera compartirles este maravilloso texto, adicional al que nos propone la Iglesia hoy, por la razón que complementa o suplementa o nutre en los Colosenses San Pablo. En el capítulo 3, versículos 1 al 17. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. En las consecuencias de la unión con Cristo, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que ya se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en los versículos del 14 al 20, en la parábola del dinero. Sucederá también con el reino de los cielos como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y los encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje.
El empleado que recibió los 5.000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5.000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000, pero el que recibió 1.000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5.000 monedas y entregó a su jefe otras 5.000 diciéndole: Señor, usted me dio 5.000 y aquí tiene otras 5.000 que me gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llega el segundo empleado que había recibido las 2.000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1.000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no siembro y que recojo donde no esparzo, pues deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría tenido en más dinero con los intereses. Y dijo a los que están allí: Quítenle las 1.000 monedas y désenlas al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo afuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y desesperación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero mis amores, no nos sintamos asustados. Decía Wilson Lopera, precisamente en la Eucaristía, también muy allegado a nuestro hermano Carlos Enrique, fue su maestro, su tutor, en algún momento. Que tomémoslo a manera de bendición, de oportunidad y de mirar los talentos, incluso más a profundidad, como dice Fray Alejandro Tobón, los talentos espirituales que son producto de la oración, que es ya al inicio, oración, meditación y ayuno, también de la vida sacramental y la vida de misericordia y caridad. Ahí están las herramientas claves, o digamos la columna vertebral, como él mismo lo dice, y Santa Teresita de Jesús lo decía, las claves en las 7 moradas para llegar a ese enamoramiento con Cristo, los talentos espirituales, porque está bien los talentos intelectuales, que es en lo que casi todos han desbordado. El padre Fabio también, de Marinilla. Bueno, hago un paréntesis, Marinilla, pido una oración por un hermano que precisamente el Espíritu Santo ahora me inspiraba lo siguiente: ayer me damos las manos, hoy es muy conocido el hecho de usar un dedo para acusar a otro, para señalar. Y se dice que no nos damos cuenta que hay 3 que apuntan hacia nosotros, pues esos son alma, mente y cuerpo. Esos nos conectan en nuestro centro de gravedad. Así comparto en el Espíritu Santo esa interpretación que me hacía por revelación esta mañana. Y el pulgar señala a Dios. Entonces lo que hemos dicho en la cruz, divinidad hacia arriba, y la humanidad que somos siendo, este dedo que también se usa para señalar en mal, en juzgar, en sacrificar, en denunciar, también se puede utilizar para señalar el camino correcto, para apuntar en la dirección al cielo, para señalar lo que es bonito, todo el territorio. Y los 3 dedos, claro, los otros, bueno, amén, quienes en alguna forma no tengan cómo expresarlo, es simplemente la conexión de los dedos. Pero ya que hablando de talentos y el hecho de disponer de ellos, hablamos los espirituales, los intelectuales, que la sabiduría viene divina, el conocimiento viene humano
y ese discernimiento entre ambos, que es lo que hay que orar tanto al Espíritu Santo, que no sabemos pedir lo necesario. Y eso mucho es de nuestro hermano Agustín de Hipona, que no sabemos pedir lo necesario, también de Pablo, y él fue uno de los grandes lectores en su época, en los contextos de los griegos y de los saduceos y de los paganos que creían en vainas de esoterismo, en vainas de espíritus, en vainas de seres con poderes, que es los griegos, que son los sumerios y toda esa influencia, los árabes, todo eso. Y Pablo tuvo que entrar a mediar con todas esas situaciones para enseñar en la correcta lectura que nos han instruido, nos han adoctrinado, pues dígase así también, nos han catedratizado o formado en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, en la iglesia de los hermanos creyentes en un solo Dios, monoteísta, ¿cierto? También están los hermanos que leen la Torá, judíos, ¿cierto? Y en el mismo libro del Corán, los musulmanes también han leído una divinidad, pero el politeísmo siempre ha existido. Y ahí también hermano Agustín leyó en San Ambrosio, fue uno de sus grandes maestros, iniciando la era cristiana, y de allí aprendió bastante y por eso fue doctor de la iglesia. Es una maravilla que a su alta edad, decía, qué tarde te conocí, Dios mío, y vino a comprender que era una oportunidad de vida eterna, así estuviera ya en la parte final, amén. Los mayorcitos también tenemos la oportunidad de empezar hasta tardecito. Pero, mis amores, un hermano ayer parece ser tomó una decisión equivocada. Renunció a todos esos talentos. Quizá los que más los movieron, hablamos espirituales e intelectuales, fueron los pasionales, los emocionales, y decidió quitarse la vida. Y ese es lo que hemos llamado un suicidio. Cuando alguien lo hace por otro es un homicidio. Y todo eso es derivado de una mala lectura, de una mala interpretación y de una mala proacción o acción provida o acción propositiva, acción en favor, ¿cierto? En nuestro caso, proacción en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque todavía hay lugar de un arrepentimiento, hay un lugar de un compromiso y hay un lugar de un cambiar. Y entonces parece ser que esa fue su decisión y esa es una manera acusatoria de sí mismo, de recriminatoria y de llenarse. Ya no vamos a entrar a juzgar si es valentía o cobardía, pero es una mala decisión porque es un alma de Dios y todos hemos de llegar allá. Ahora hay que orar mucho más porque en la misericordia del Señor todos hemos de estar allí. Él recupera todas sus almas. Pero quería tener ese ejemplo allí, lo mismo que la representación, que me pareció maravilloso poder entrar a retomar el asunto de esos talentos. Y bueno, sí sentirnos con orgullo de ser cristianos, orgullosos de nuestra fe. Eh, Fabio hablaba precisamente que eso es lo que se pierde, ese tipo de talentos, porque si la fe no se entrena, si no se está acrecentando con la oración, lo que decía ahora de Fray Alejandro, en fin, eh, ese tipo de trabajo, también lo decía Carlos Enrique, en la sabiduría, en la entrega, más que el conocimiento de cosas materiales, de cosas finitas, de cosas físicas, es lo intangible, es lo que no se ve. Y eso se pierde porque alguien lo persuade, alguien se lo quita. Lo mete en otro mundo. Nuestro hermano Agustín era de otros mundos oscuros y pues claro, viviendo en otros dioses, otros como el paganismo y en otras costumbres, pues. Pero nuestra Santa Iglesia ha estado llena de seres que han obtenido la salvación después de ello. Nuestra hermana, la de los muchos pecados, hermosa Magdalena, también la pecadora que todos iban a apedrear, y tantas mujeres que han sido la de Samaria, y todas en esa bendición de tomar agua de vida eterna y seguir caminando con Cristo, pues le han mostrado al mundo que hay un testimonio
maravilloso de vida, de ejemplo. Y la oración de las madres por sus hijos, esa abnegación, esa entrega, esas lágrimas caen a la tierra y brotan de allí lirios en el campo, olivos como este, y plantas que son para Dios una bendición y una promesa de salvación, y todos entramos a ser salvadores. Ese es el trabajo que nos encomienda permanentemente Fray Alejandro. Enamórense más y más de Jesucristo, enamórense de su sensualidad, de su humildad, de todo lo que en la cruz dejó. No hay que hacer más sacrificios humanos, ya Él lo hizo por toda la humanidad. Ya lo que tiene que seguir es deleite, disfrutar la vida en bendición, amén. Resurrección plena, para que esa vida eterna sigamos creciendo y creciendo. Así sea. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente y bendecidos todos sus hogares, sus seres amados allí también. Hasta mañana, si Dios quiere.